Bueno, muy bien, la política siempre está presente. Sí, señor. A cada rato en C5N. Este es un canal político y a nosotros nos encanta hablar de todo lo que tiene que ver con esto, que son las elecciones. Yo te digo algo. Sí. Si Lecher puede seguir hablando después de tomar el mate horrible que le acabo de dar, No, horrible. va a seguir por eso mucho más. Y está Raúl Timerman, que es un placer tenerlo. ¿Cómo va, Raúl? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Yo quiero hablar de un tema. La primera pregunta, vamos a arrancar rapidito, y tiene que ver con algo que sabemos todos, y me gustaría saber cómo lo ven cada uno de ustedes. Y no necesitas saber de política ni nada. Vos tenés una boleta, que era lo que alguien me dijo esta semana. Vos tenés una boleta sábana, en donde vas a tener que ir a votar en las PASO. En esa boleta sábana vas a tener candidato a presidente, candidato a gobernador, candidato a legisladores y candidato a intendente. Sí. ¿Está bien lo que digo? ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Cuando hay corte de boleta, ¿es cierto que el más perjudicado es el que está en el medio? Bueno, depende de quién ejerza el corte. Si el corte lo ejerce el que está en el medio, el gobernador puede no ser el más perjudicado. Si uno se fija la boleta que había hecho Horacio Rodríguez Larreta para la provincia de Buenos Aires, había destacado con una especie de recuadro, tono rojo, al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y eso ayudaba a que se corte por ahí. El problema es que el corte en el conurbano bonaerense no se produjo en ese lugar. Se produjo ahí, pero también se produjo más abajo. Y Vos decís que alguien provee tijeras. Indudablemente hay. El segundo problema que tiene el oficialismo es el arreglo entre el candidato nacional, los intendentes del conurbano bonaerense y los gobernadores del interior que ya fueron elegidos y han ganado sus elecciones. Entonces, ese es el segundo problema que tiene. El primer problema que tiene es la macroeconomía. Digamos, tiene que ordenar un poco la parte macroeconómica, tiene que, no sé si tiene los elementos para hacerlo, si depende de otra cosa, pero el tema del dólar, la fluctuación del dólar y el nivel que alcanzó, más el precio, en particular el precio de los alimentos, y me acuerdo mucho de un discurso de Cristina Kirchner siendo vicepresidenta, lo sigue siendo, pero ahora no habla, digamos, pero un discurso en La Plata... Sonó reproche. No lo reprocho, será una estrategia propia de alguien, porque indudablemente lo que no hay en el oficialismo es una estrategia unificada, y eso se vio en las últimas elecciones. Y si querés, el ejemplo fue Tigre, donde el candidato que gana la elección no se le da la boleta presidencial. Bien. Hay problemas en la política, hay problemas en la economía, los problemas los tiene el gobierno y la oposición va transitando relativamente tranquila el camino hacia las elecciones generales, con algunas cosas seriamente preocupantes, por ejemplo, actitudes de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, ¿no es cierto? Visitas que ha tenido, en el caso particular, familiar nuestro, las visitas al que torturaba a Jacobo Timerman, ¿no? Sí, claro. Bueno, la marcha contra las víctimas del terrorismo, ¿no? Que está organizando. Sí, pero incluso hasta eso lo podés, digamos, disfrazar. Vos podés decir, yo siento mucho y los familiares sienten mucho, aquellos que han sido víctimas de la guerrilla. Digamos, es un paso que podría llegar a ser aceptable. El paso inaceptable es la reivindicación del terrorismo de Estado. Sí, esa parte es inaceptable. Ahora bien, también llama la atención el silencio por parte del oficialismo y los organismos de derechos humanos. Digamos, una cosa que llama poderosamente la atención. Y lo que es preocupante en la estructura que ha generado Javier Milei es que queda en manos de la vicepresidenta tres pilares que pueden ser muy importantes en la instalación de un Estado totalitario, que son la fuerza de seguridad, las Fuerzas Armadas
y la inteligencia. Bien, lo vamos a saludar a Hernán. Hernán, se cumple una semana de los anuncios ya del ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Repercusiones en esta semana de análisis? Bien, creo que la semana pasada hablábamos de que el ministro candidato tenía como 3 grandes desafíos. Por un lado, tratar de sortear las presiones del Fondo Monetario Internacional, que por cierto no se han acabado, pero que en principio logró más o menos encaminarlas. La segunda cuestión es que la devaluación no se fuera sustancialmente a precio. Acá es quizás el tema central. Comparto con Timerman que la cuestión de la inflación está en el centro de la escena. Y la tercera es juntar votos, si querés, relacionado con los anuncios que finalmente se hicieron, que creo que son anuncios, uno puede discutir uno por uno, a ver si los anuncios abarcan a todo, si eran mejores, peores. Yo en general respecto de la suma fija hubiese sido un poco más ambicioso. Ahora es cierto que es una política que lo que intenta es tratar de compensar algo que ya sucedió. Y hago esta mención porque en la última semana sobre todo hubo un gran debate por parte de algunos sectores empresarios en la Argentina que dijeron, bueno, en realidad lo que hay que resolver es la inflación. Bueno, pero estas medidas vienen a resolver algo que ya pasó. Y en algunos portales o en algunos diarios decían, bueno, estos anuncios van a generar nuevamente inflación. Pero esperen, ya pasó eso. Vienen a compensar la inflación. No son el puntapié inicial de un efecto inflacionario o un nuevo efecto inflacionario. Me parece que ahí hay una discusión central que depende de cómo el equipo económico logre administrarlo. Agosto va a venir caliente en materia inflacionaria. A mediados de agosto vamos a tener el anuncio. Ahora, yo digo y va a una venir cosa, alto. ¿no? Antes de ver las Sí. placas, que las tenemos ahí, que las vamos a poner en pantalla, ya la vamos a estar analizando. Cortito, ¿el peso se va a seguir depreciando a este ritmo? Porque esta es Bueno, la pregunta que se hace la gente en la calle. A ver, si la pregunta es, ¿van a seguir subiendo los precios? Porque en realidad, para ser preciso, el dólar hoy lo tenés congelado probablemente hasta las elecciones generales. De hecho, es parte de los anuncios que hizo el propio Massa. Ahora, la discusión es cuánto de ese efecto va a precio. Y acá yo separaría en 2 grandes cosas o en 3 grandes cosas. La primera, la carne se escapó y tiene un peso sobre el IPC tremendo. Aumentó casi 60%, luego bajó un poco. Pero el impacto de eso sobre la inflación va a ser fenomenal. Me animo a aseverar que 2, 3 puntos solo de carne vas a tener en el próximo dato de inflación. Además hubo incremento de precios porque la verdad que el escenario es, yo remarco por si acaso. Y esto me parece que ha sido un gran problema. Y finalmente que los anuncios hasta cuánto permiten compensar de ese efecto en el marco de un proceso electoral. Acá Timerman tiene probablemente más experiencia que yo. Ahora, cuando Macri lo hizo, logró recuperar 10 puntos en anuncios de características parecidas. Es cierto que la inflación hoy es un poco más elevado, pero yo creo que va a tener impacto incluso en clave electoral los anuncios que hizo Massa hace un par de semanas atrás. ¿Las placas querés verlas? Vamos a ver las placas, repasamos las placas. Que teníamos ahí. A ver, dale Hernán, con las placas. Bueno, fíjense, estos son un poco las menciones que hicieron los principales titulares de las cámaras empresarias en la última semana. Se desconoce la realidad del agro, dijo Nicolás Pino de la Sociedad Rural, un funcionario que pretende imponer medidas que desconoce la atomización del sector. Esto me llama un poco la atención. Greenman también fue en el mismo sentido, incluso fue más allá, dijo, bueno, que nos amenacen, eso no es democrático, haciendo referencia a que tanto el Ministerio de Trabajo como la AFIP dijeron, si no se cumple, básicamente va a haber sanciones. Pero digo que es llamativo porque yo hice el cálculo durante el fin de semana, para ser preciso, en el día de ayer, de cuánto se hace cargo el Estado. Ustedes saben que la medida del bono, si vos sos micropyme, te cubren al 100% y si sos pyme o pequeña, te cubren al 50%. El 30% de los recursos lo pone el Estado. El 30% de los recursos lo pone el Estado. Y si lo mido en términos de empresa, estamos hablando del 85%, del 70% pone 100% el Estado y 15% al 50%, digamos, son pequeñas. Es decir, solo el 15% de las empresas tienen que pagar 100% el bono. Dicho de otro modo, la verdad que es una medida que atiende a la segmentación y a esto que veíamos recién. Y por cierto, a las pymes no les ha ido mal. Cuando vos ves, la CAME también ha hablado en el mismo sentido. Creo que tenemos la placa de la producción pyme. Yo no quiero entrar en cuestiones particulares con todo esto, digamos, y tampoco, digamos, darle tanto tiempo a esto, porque en realidad hay un montón de otras cosas que tenemos. Pero vos fíjate, por ejemplo, lo de Palacio es llamativo.
a mí particularmente, no sé cuánto le ayudó, cuánto le perjudicó al gobierno la negociación salarial que hizo con su gremio, porque en realidad te pone demasiado alto el piso de lo que significa una paritaria salarial o de un bono o no sé qué fue lo que consiguió en un sector que está como aislado, que es diferente, porque está claro que los tipos que tienen para pagarle a los que son los banqueros... Y que es mejor una paritaria más baja, decís vos. No, yo no sé si es mejor o peor. Yo lo que digo es que lo de Palazzo lo vi como fuera de contexto. ¿Pero es mejor o peor? Porque ¿Qué? ¿Negociar en este momento? No, una buena negociación paritaria, porque para mí es buena la negociación paritaria. No, las negociaciones paritarias me parece que están buenas en función de que si todos los gremios pueden seguir una línea de esa negociación paritaria. Pero no si un gremio que Palazzo tiene ciertos negocia beneficios se corta solo. Claro, pero si Palazzo negocia bien. Sí, pero Palazzo tiene banqueros. ¿Qué imaginás que pasa con el resto de los gremios? Pero todos los gremios no tienen la misma capacidad, porque los sectores de la producción no tienen la misma capacidad. Pero en la discusión paritaria con la patronal, lo más probable es que venga el del gremio de Setia, no sé, textil, y le diga, che, mirá, Palazzo negoció esto. Claro. Yo quiero lo mismo. No, lo mismo no, bueno, pero es un punto de referencia para la negociación paritaria. En general, la discusión paritaria se hace de esa forma y les da cierto margen, una buena negociación. Si fuera a la baja, en general para el gremio no es tan bueno. Igual a mí no me parece menor la discusión de las pymes, porque yo soy de San Martín. Las pymes atraviesan el distrito en el que vivo y no les ha ido mal. No les ha ido mal. Les iba mal en 2018, 2019. La situación es distinta. Vos me decís, ¿la pyme es más difícil que pague respecto de la grande? Sí, naturalmente. Pero miren el gráfico. Miren, este gráfico es de la propia CAME, que dijo que estaban en crisis. Y lo que muestra es que están igual que el año pasado. ¿Dónde está la crisis? Entonces, ¿la realidad de la pyme es la misma que la de los grandes empresarios de la Argentina? No. Ahora, esto es importante para este debate electoral. ¿Saben por qué? Porque a la pyme, si gana Milei o gana Bullrich, le va a ir muy mal. Al primer día le va a ir muy mal, porque la pyme no exporta, por ejemplo. La pyme vende en el mercado interno. Y si la gente no tiene guita, este bono, ¿qué creen? Yo lo cobro 60 lucas, me doy vuelta, ¿qué hago? Y les compro un par de zapatillas a una pyme. Entonces, si tengo plata en el bolsillo, probablemente a la pyme también le vaya bien como me va a mí. Raúl, bien entrecomillado, no lo digo. Raúl, más allá del análisis económico, a nivel político, con los anuncios, ¿cómo funcionó durante esta semana? Se va a saber, nosotros estamos corriendo una encuesta este fin de semana justamente. Cuando hay un anuncio, vos tenés que dejar pasar unos días para saber el impacto que el anuncio provoca, hasta que la gente asimila y comprende qué es lo que se está anunciando. Incluso al principio, pensá que los anuncios fueron el domingo pasado todos juntos por Instagram, después lo reprodujo la prensa, de diferentes maneras había distintas interpretaciones sobre los 30.000 pesos, si se pagaban en agosto o en septiembre, si todos cobraban 30.000 pesos o era hasta llegar a 400.000. Entonces hay que dejar que decante esa situación. Indudablemente que si a una familia que no llega a fin de mes le entran recursos, esos recursos se vuelcan al mercado, digamos, los gastan, no forma parte de su ahorro. Y eso debería generar algún tipo de saldo positivo. Es de esperar que eso ocurra. De cualquier manera, el tema de la inflación y la variación de precios no desaparece porque la gente tenga un poco más de plata en el bolsillo. Y el tema de la inflación es el tema más preocupante para la sociedad. Vos fíjate, hablaban de la CGT y del tema de las paritarias, y mientras hay algunos gremialistas que hablan de paritarias, otros gremialistas se juntan con Milei a conversar, a ver qué es lo que viene, qué sé yo. Milei es semi. Por Gerardo Martínez lo decís. Es Gerardo Martínez, se juntó con él, Pablo Moyano salió a decir, digamos, yo no me junto, pero hay otros que sí, lo hacen en nombre propio, etcétera. Pero hay que reconocer que la CGT, en su conjunto, está militando la candidatura de Sergio Massa. Y eso no ocurre desde el retorno de Perón. Que el movimiento obrero organizado milite la candidatura de un candidato a presidente no ocurre. ¿Qué querés decir cuando decís milita? Porque en realidad muchos no le asignan que mueva demasiado la aguja a la CGT. No, militan significa que bajan. La CGT
digamos, los gremios, vos sabés que daría la impresión de que los secretarios generales de los gremios tienen estabilidad en el cargo, digamos, porque hace mucho. Pero la verdad que cada 4 años se someten a elecciones. Sí. Y cada 4 años ganan elecciones. Los secretarios generales de gremio están acostumbrados al proceso electoral y están acostumbrados al persona a persona. Bajan línea a sus delegados, los delegados tienen no tenés que ir casa por casa porque los tenés en la fábrica, en los distintos puestos, en la oficina, y hablan persona por persona, es un meloneo persona por persona, digamos, para tratar de conseguir los votos. Eso es militar. La otra militancia que debería existir, la de los partidos políticos, en este caso el PJ, no existe más. Ya no hay más militancia política, no existe más. Eso desapareció. O sea que aparece una fuerza importante. ¿Por qué el Archer decís que no está de acuerdo con Timerman? Vengo de San Martín, ¿no? Para mí sí existe. De hecho, los intendentes y las organizaciones sociales y políticas tienen un rol para mí central en la militancia. Quizás más importante que la de los gremios. ¿Qué organizaciones políticas, por ejemplo? ¿Vos te referís a los partidos políticos? Sí, las organizaciones políticas. Pero Milei, por ejemplo, ¿qué milita? Milei no milita nada. Milita. No, pero bueno, pero ese es un voto distinto. Digo, no es que no existe la militancia. Para mí sí existe la militancia. Digo, está bien, te reconozco que existe la militancia. No es la militancia que yo conocí en la década del 60, digamos. Era otro tipo de militancia. Era una militancia que a lo mejor ahora, ¿sabés quién la tiene? Grabois puede ser que tenga ese tipo de militancia. Era una militancia que no pensaba en la posibilidad de un puesto político, que militaba porque soñaba con un mundo mejor, digamos, un hombre nuevo, una sociedad nueva. Me da la impresión que eso no existe. Puede ser que exista y yo no lo conozco. Yo te digo, yo por ejemplo conozco un intendente, si me permite, me tomo 30 segundos para contarlo. Yo conozco un intendente de conurbano que tiene lo que se llaman predicadores. Él lo llama predicadores, que son las personas que están en los barrios, que son personas que claramente militan por la gestión de ese intendente. Entonces, esas personas hacen reuniones en los barrios. Sistemáticamente hacen reuniones en los barrios. No son todos los intendentes que hacen eso, pero este intendente que te digo y entonces lo que predican es precisamente lo que hace en materia de obras el municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vengo de San Martín, de una reunión con vecinos en Villa Hidalgo. Vecinas, para ser precisa. No cobran nada, Sí. No cobran nada. Y están muy preocupadas por la posibilidad de que gane Milei. Bien. Porque su vida... Y acá hay un reconocimiento de dos cosas. Porque decían, por ejemplo, ¿y cuál es el problema que tenés? Y el azúcar vale 950 pesos en el barrio. Entonces, y además decían, en la feria los precios hoy son lo mismo que en el kiosco de la vuelta, lo cual es un problema, porque iban a la feria y en general conseguían precios más baratos. Es decir, la centralidad de la inflación efectivamente es un problema. Ahora, hay un reconocimiento de que con Milei no vas a resolver el azúcar. Es decir, no va a valer 600 pesos el azúcar. Claro. Probablemente valga más cerca de 3.000 el azúcar. Es decir, y esto, insisto, me parece que es gente quizás preocupada, con temor, que sus hijos van a una escuela técnica. Antes de ayer, fui a visitar una escuela técnica, a las 5 de San Martín. Y uno de los chicos que estaba en el centro de estudiantes me mostraba una búsqueda laboral. Le pagaban 450.000 pesos a un pibe con los conocimientos que tenía de salir de la escuela técnica. Bueno, muchos de los padres o madres de esos chicos saben que si Milei gana, la escuela técnica no tiene destino porque es mucho más cara, porque un torno es carísimo, por un montón de cuestiones, con lo cual esa escuela no va a existir y la va a agarpar en todo caso el que tiene mucha guita. Y con esa lo cual, salida de trabajo no va a estar. está descartada para ese pibe al menos. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Patricia